Hola con todos, mi nombre es Luis Alfredo Cáceres, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Me complace el día de hoy poder darles la bienvenida a este programa titulado Vasculitis asociada a ANCA. ¿Qué tan efectivo es el paradigma de tratamiento actual? Para eso voy a comenzar con una breve descripción general del panorama actual del tratamiento. Como recordatorio, los criterios del consenso de Chapel-Hill definen diferentes tipos de vasculitis según la afectación del tamaño de los vasos. En particular, la vasculitis asociada a ANCA es casi invariablemente una vasculitis de pequeños vasos. Este es un grupo de trastornos que incluyen poliangeitis microscópica, que la vamos a llamar MPA, granulomatosis con poliangeitis, que la vamos a llamar GPA, antes conocida como granulomatosis de Wegener, y finalmente granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que la vamos a llamar EGPA, antes conocida como Churg-Strauss. Ahora, históricamente, los ensayos clínicos han agrupado MPA y GPA en estudios de vasculitis asociada a ANCA. Entonces, los datos que vamos a compartir con ustedes a través de este programa generalmente se refieren a estos dos trastornos. En general, muchos de los datos se pueden reflejar necesariamente en EGPA. No hace mucho, estos trastornos eran invariablemente fatales. Estos son datos de la década de 1950, donde todo lo que teníamos era monoterapia con esteroides. Puede ver aquí que las tasas de mortalidad llegaron al 90% en ese año. Avancemos rápidamente hasta el siglo XXI. Aquí puede ver que ha habido un progreso asombroso. Las tasas de mortalidad a los 5 años son del 20%. Pero aún me gustaría enfatizar que aún por debajo de la población general, la mortalidad prematura todavía existe. Pero ¿cuál ha sido el motivo de esta transformación? Bueno, primero y más importante ha sido esta droga, la llamada ciclofosfamida. Anthony Fauci, que bueno, actualmente está muy ocupado en otras cosas, en la década de 1970, cuando estaba en los NIH, fue uno de los primeros en probar la ciclofosfamida en el contexto de, de vasculitis asociada a ANCA. En efecto, lo encontró muy exitoso. Y el control de la vasculitis y la remisión de esta enfermedad fueron sumamente exitosos con este agente. Pero en aquellos días el medicamento se usaba a largo plazo y rápidamente nos dimos cuenta de que estaba asociado con una toxicidad significativa, como cáncer e infecciones graves. Entonces, a principios de siglo, el Grupo de Estudio Europeo de Vasculitis se reunió y reunió dos ensayos fundamentales que analizaron el uso más inteligente de la ciclofosfamida. En primer lugar, estaba el Cicasarem en 2003. Esto probó si 3 meses de ciclofosfamida en inducción, luego cambiado a azathioprina, era tan bueno como ciclofosfamida a largo plazo. De hecho, este ensayo proporcionó esa tranquilidad. Esos 3 meses de ciclofosfamida solo fueron suficientes para mantener una buena inducción, que luego podría seguirse con azathioprina. Luego, la siguiente pregunta fue si podríamos minimizar la exposición a la ciclofosfamida. En el ensayo Zika-SAREM original se utilizó ciclofosfamida oral, pero los protocolos equivalentes de ciclofosfamida intravenosa pueden exponer a los pacientes a dosis mucho más reducidas de ciclofosfamida en total. Por tanto, este ensayo de cabeza a cabeza entre ciclofosfamida oral y ciclofosfamida intravenosa volvió a mostrar equivalencia, lo que sugiere que la ciclofosfamida intravenosa fue igual de eficaz. Sin embargo, esto fue en poco tiempo. Y si avanzamos hacia un seguimiento a largo plazo, puede ver que las tasas de recaída entre los pacientes que recibieron ciclofosfamida intravenosa fueron más altas en comparación con los que recibieron ciclofosfamida oral.
Entonces, uno puede argumentar a favor de cualquiera de los dos regímenes. Quizás podamos aprender de otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, donde ahora sabemos que desde hace varios años a que al contraer la enfermedad muy por adelantado, podemos mejorar los resultados a más largo plazo, como la recaída. Este principio parece estar respaldado en otros ensayos en el espacio de vasculitis asociada a ANCA. Estos son datos de NORAM. Este fue un estudio que analizó el metotrexato frente a la ciclofosfamida en aquellos pacientes con una enfermedad más leve a moderada. Una vez más, el metotrexato parece ser tan bueno como la ciclofosfamida para inducir una remisión y mantenerla al menos a corto plazo. Pero cuando realiza un seguimiento a más largo plazo, puede ver que las tasas de recaída aumentan significativamente. De hecho, la exposición a los corticoides se duplica en los pacientes que reciben metotrexato en comparación con los pacientes que reciben la ciclofosfamida más fuerte y agresiva por adelantado. Del mismo modo, el micofenolato, del mismo modo con el micofenolato. Este es otro ensayo europeo reciente que mostró que el micofenolato parece ser un agente de inducción muy útil en comparación con la ciclofosfamida con una prevalencia. Pero las tasas de recaída a partir de los 18 meses parecen ser significativamente más altas entre los pacientes con micofenolato y en particular aquellos pacientes con positividad de PR3 ANCA. Un fármaco que parece coincidir con la ciclofosfamida durante el tiempo que se usa es el rituximab. Solo hay dos ensayos importantes en este espacio. Uno en la enfermedad más moderada, grave, que es un estudio con base en América del Norte, y un segundo en la línea base de la enfermedad más grave en el Reino Unido. Y ambos proporcionaron buenos datos para sugerir que el rituximab era tan eficaz como la ciclofosfamida para inducir una remisión. De hecho, parece al menos en el análisis post-hoc que más pacientes con recaídas y aquellos con predisposición a PR3 se benefician potencialmente incluso más del rituximab que de la ciclofosfamida. Entonces, desde una perspectiva de efectividad, hay mucho entusiasmo hacia el rituximab, y eso explica en gran parte que existe la aprobación de la FDA. Pero desde una perspectiva de seguridad, en realidad sorprendente para muchos, el rituximab es tan inseguro como la ciclofosfamida. Debido a su mayor especificidad, muchos sintieron que esto podría ofrecer algunos beneficios de seguridad, pero en la práctica parecen ser muy equivalentes. Ahora, una de las razones de esta equivalencia en lo que respecta a la toxicidad, tal vez sea el hecho de que en realidad potencialmente la mayoría de la toxicidad no es impulsada por rituximab o ciclofosfamida, sino por los esteroides, que se, que se comparten en ambos brazos. Hay datos de observación que respaldan que los esteroides pueden ser bastante tóxicos en población clínica. En el Reino Unido, los centros de vasculitis se dividen según prefieran utilizar la inducción inicial de metilprednisolona intravenosa, además del esteroide oral o el esteroide oral solo. Ahora bien, si uno usa metilprednisolona intravenosa, en general uno expone a los pacientes al doble de corticoides en los primeros meses críticos. Se ha llevado a cabo un pequeño experimento natural y hemos estado comparando a los pacientes en todo el Reino Unido que han recibido metilprednisolona intravenosa y esteroide oral estándar frente a un esteroide oral solo. Puede ver a partir de estos datos aquí que ambas estrategias parecen ser equivalentes en términos de supervivencia del paciente, pero los pacientes que reciben metilprednisolona intravenosa parecen ser más propensos a infecciones importantes y a diabetes. Ahora, por supuesto, tenemos un gran RCT. De hecho, la más grande que jamás se haya entregado en vasculitis ANCA con esteroides. Se trata en realidad de un diseño de estudio factorial que permite formular dos preguntas. En primer lugar, ¿el recambio plasmático reduce la muerte o reduce la ERT en el contexto de AAV grave o vasculitis asociada a ANCA grave? En segundo lugar, los regímenes estándar de reducción gradual de esteroides, que en este ensayo en promedio redujeron a los pacientes a 20 miligramos a los 3 meses,
en comparación con un régimen de reducción gradual de esteroides más reducido, que en este ensayo redujo a los pacientes a un promedio de 10 miligramos a los 3 meses. ¿Eso igual de eficaz? ¿Es igual de seguro? Para la pregunta del intercambio de plasma, mostraron que en general los pacientes no parecían beneficiarse en el contexto de la muerte o la ERC, ya sea que se intercambiaran o no por adelantado. En el contexto de los esteroides, demostraron que la eficacia era equivalente, pero en realidad los pacientes que recibieron esteroides reducidos tienen menor probabilidad de experimentar una infección significativa. Otros se están volviendo aún más agresivos con la minimización de esteroides. Este es un protocolo de colegas en Londres, quienes en un intento por minimizar realmente los esteroides están aplicando una combinación de infusiones de rituximab con infusiones de ciclofosfamida. Y la lógica es que este enfoque más agresivo por adelantado, y la lógica es que este enfoque más agresivo por adelantado permite un uso un poco más limitado de prednisolona oral. De hecho, mis colegas dejan de tomar prednisolona después de 2 semanas. Un estudio no controlado que ha sido publicado parece evidenciar una seguridad y eficacia muy tempranas. Con suerte, esto se probará pronto con un ECA. No debemos olvidar también que su equivalencia con la azatioprina nos ayuda a mantener la remisión de la enfermedad. Nuestros colegas franceses demostraron que el metotrexato era bueno para mantener la remisión, como sabemos que lo hace la azathioprina. Otra opción es el micofenolato, pero, pero en un enfrentamiento con azathioprina parece indicar que la azathioprina es más superior para mantener la remisión en comparación con el micofenolato. Entonces, esa no debería ser necesariamente nuestra primera línea. La FDA ha autorizado recientemente que el rituximab no solo esté indicado para inducir la remisión de la vasculitis asociada a ANCA, sino también para mantener la remisión. Eso se encuentra en la parte posterior del ensayo Mayen-Ristan, un estudio con sede en Francia, que en realidad mostró que el rituximab es superior para mantener la remisión en comparación con la satripina. Habrá otra prueba que se presentará más adelante que enviará el mismo mensaje. El rituximab parece ser muy eficaz a mediano y largo plazo para mantener la remisión, pero debe decirse que tan pronto como se suspende el rituximab, las tasas de recaída comienzan a aumentar nuevamente.